En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos estar hoy presentes. En tus manos, Señor, queremos colocar el segundo semestre de este año 2023. Y queremos darte gracias, Padre Eterno, por todas las cosas, buenas y malas, que vivimos en este primer semestre de este año. Ilumínanos, Señor, a través de tu palabra. Fortalécenos, santifícanos y guíanos, Señor, en el camino y en el sendero de la fe. Quiero pedirte, Padre Santo, porque en esta noche nos ilumines, que sea el Espíritu Santo quien mueva nuestros corazones, abra nuestro entendimiento y escriba en nuestra alma tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Todopoderoso, por el alimento diario, por nuestra salud, por nuestra vida, por nuestro hogar, por nuestra familia, Señor, por nuestro trabajo, Padre Santo. Líbranos de todo mal, Todopoderoso, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier camino, Señor, por donde transitemos. Guíanos, oriéntanos y bendícenos, Padre Santo. Señor, bendice cada hogar y cada familia que escucha, que ve y que medita esta palabra, Señor. Que esta palabra, Padre Santo, sea edificación para ellos. Que sea, Señor, para que su fe crezca y se fortalezca. Bendito y alabado seas, Todopoderoso. Bendito y alabado seas, Padre Eterno. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Señor Espíritu Santo. También te damos gracias a ti, Madre Santa, Santísima Virgen María, y te pedimos que nos acompañes hoy también, que estés hoy con nosotros en este momento y que tu manto sagrado nos proteja. San Miguel Arcángel, San Rafael, San Gabriel, protéjanos y líbrennos de todo mal también. Pedimos también por la vida y damos gracias por la vida del señor Juan Carlos Rugeles, que Dios le siga dando más vida, salud y lo ilumine en este día de su cumpleaños. Bendito y alabado sea, Señor, también por todos los enfermitos, Padre Santo, y por la persona que nos presta este lugar. Bendícela, Señor, protégela y líbrala de todo mal, en el nombre de Cristo. Bendito y alabado sea, Señor. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La fiesta de las trompetas. El día primero del mes séptimo tendrán ustedes una reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo y anunciarán el día con toque de trompetas. Como holocausto de olor agradable al Señor, ofrecerán un becerro, un carnero y 7 corderos de 1 año, sin defecto. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por becerro, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio para obtener el perdón de sus pecados, además del holocausto de cada mes y del holocausto diario, con su correspondiente ofrenda de cereales y de vino, como Dios lo ha ordenado. Esta será una ofrenda de olor agradable, quemada en honor del Señor. Ofrendas del día del perdón. El día 10 del mismo mes séptimo, también tendrán ustedes reunión santa. Dedicarán ese día al ayuno y no harán ninguna clase de trabajo. Como holocausto de olor agradable al Señor, ofrecerán un becerro, un carnero
y 7 corderos de un año sin defecto. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por el becerro, un carnero, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio por el pecado que se ofrece el día del perdón y del holocausto diario, con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. Ofrendas durante la fiesta de las enramadas. El día 15 del mes séptimo tendrán ustedes reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo. Durante 7 días celebrarán fiesta en honor del Señor. 2 carneros y 14 corderos de un año, sin defecto. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por cada, 4 kilos por cada carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El segundo día se ofrecerán 12 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerán también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El tercer día se ofrecerán 11 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario, con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día cuarto se ofrecerán 10 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, sin defecto. Además, se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día quinto se ofrecerán 9 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día sexto se ofrecerán 8 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con su correspondiente ofrenda de cereales y de vino. El día séptimo se ofrecerán 7 becerros, 2 carneros
y 14 corderos de un año, sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día octavo lo celebrarán con una reunión solemne y no harán ese día ninguna clase de trabajo. Ofrecerán como holocausto del holocausto diario, se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. Estos son los sacrificios que deben ofrecer al Señor en fechas determinadas, además de sus ofrendas en cumplimiento de una promesa o como ofrenda voluntaria, ya sea como holocaustos u ofrendas de cereales y de vino, o como sacrificios de reconciliación. Y Moisés comunicó a los israelitas todo lo que el Señor le había ordenado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, en el día de hoy, el capítulo número 29 del libro de Números, si nosotros lo leemos de una manera desprevenida, prácticamente no nos dirá nada, será algo aburrido. Es una serie de medidas o una serie de sacrificios que el Señor establece en ciertas fechas especiales de celebración dentro de la historia del pueblo de Israel. Y es así como encontramos la fiesta de las trompetas, que se daba el primer día del séptimo mes. O sea, que si nosotros hacemos una analogía con el calendario gregoriano, católico o universal, el que estamos usando actualmente, la fiesta de las trompetas sería el día de mañana, 1 de julio, o sea, el primer día del séptimo mes. Pero como esto es en el calendario hebreo bíblico, entonces es como una anotación anecdótica, ¿sí? En ese día, el Señor le envía al pueblo de Israel a hacer una reunión santa, donde no harán ninguna clase de trabajo, será un día de descanso, y donde anunciarán el inicio del séptimo mes con el sonido de las trompetas. Por eso se llama la fiesta de las trompetas. Pero lo que más llama la atención dentro de este capítulo número 29 es el costo de la liturgia arónica, el costo de la liturgia de la alianza del monte Sinaí. La gran cantidad de becerros, carneros, corderos, chivos, junto con la cantidad enorme de kilos de cereales y litros de vino que eran necesarias gastar u ofrendar o sacrificar dentro del sistema litúrgico y ritual de la alianza del monte Sinaí. Todas estas ofrendas son pensadas por Dios en primera instancia para hacerle caer en cuenta al pueblo de Israel como su pueblo elegido, como su pueblo sacerdotal, del costo incalculable del pecado. Básicamente, el sacrificio o los sacrificios que el Señor le solicitaba al pueblo de Israel era simple y llanamente para mostrarle el costo altísimo que tiene el pecado en la humanidad. Además de el costo y de lo mejor que uno como ser humano y como humanidad debe ofrecerle al Creador
por habernos dado todo, el universo entero. Dios es dueño del universo, de todo lo material y de todo lo inmaterial, de lo visible y de lo invisible. Nada llegaría a existir si no es por su magnificencia, por su potencia, por su poder. Gracias a esa inteligencia inimaginable, el universo es ordenado, tiene leyes, tiene normas que no se siguen por la subjetividad ni el capricho humano, como ahora mismo estamos viendo actualmente en nuestra humanidad, que todo se quiere dejar al relativismo y a la estupidez mental, la sexualidad, el comportamiento, lo que es bueno y lo que es malo. Todo se quiere imponer desde como a ti te dé la gana, así tiene que ser. No. El universo, para ser universo, tiene una estructura, tiene un orden, tiene una razón de ser. Y esa la ha dado Dios creador. Entonces, Dios creador es quien elige al pueblo de Israel para dar un orden, para establecer una alianza con un pueblo, para que a través de ese pueblo la humanidad pudiese obtener más adelante una mejor alianza, una alianza universal, a través de un mejor mediador que Moisés. Y ese es Cristo Jesús. Y no solamente eso, Cristo Jesús también iba a reemplazar a Adán, más adelante lo veremos, quien fue el primero en pecar y caer y llevar a la humanidad a la caída. Vemos entonces aquí cómo también tenemos la definición de las ofrendas del día del perdón, que también era el mismo séptimo mes. Para nuestro tiempo, o colocando la analogía con nuestro calendario, sería el 10 de julio, donde el Señor pedía dedicaran ese día a ayunar. Ayunar, recordemos, es no solamente dejar de comer. Ayunar también es dejar de hacer cosas que hacemos rutinariamente y que nos pueden distraer y apartar de una comunión con Dios, ¿sí? Cuando nosotros querramos ayunar, es importante poder separar tiempo para Dios. Eso es muy importante. Aquí también les pedía que no hicieran ninguna clase de trabajo y como holocausto de olor agradable al Señor, ofrecieran un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y también la correspondiente ofrenda en cereales y en vino. La liturgia y el sistema de sacrificio de la alianza del monte Sinaí era costosísimo. Y lo podemos ver en las ofrendas durante la fiesta de las enramadas. La fiesta de las enramadas ocurría el mismo mes, el mismo séptimo mes del calendario hebreo, del calendario bíblico hebreo. Sería en nuestro calendario el 15 de julio. Fíjense, en un mismo mes tenían estas 3 celebraciones. La fiesta de las trompetas, que se le daba inicio a el séptimo mes. El día del perdón, que era el día décimo del séptimo mes del año judío, y las fiestas de las enramadas, que duraban 8 días. Duraba 8 días. Y cada día debían hacer una serie de ofrendas y sacrificios con una cantidad enorme de sacrificio de animales. Fíjense la complejidad de este sistema, de esta alianza. Dios quería darle a entender a Israel la importancia de no pecar, la importancia de cuidarse del pecado, la importancia de vivir en santidad, pero primero enseñándoles
de una manera bastante pedagógica. El costo en sangre de animales. Miren la cantidad. El primer día se sacrificaban 13 veces. Se tenía que ir, se descendía el número de becerros, pero se mantenían tanto el número de carneros como el número de corderos en 14. Fíjense, una cantidad enorme de animales eran necesarios ser sacrificados. Yo me imagino la vida de los sacerdotes levitas, de los sacerdotes arónicos. Yo pienso que eran muchos y me imagino yo que tenían turnos para poder hacer los sacrificios, porque una persona todos los días matando tanto animal y estando expuesta a tanta sangre era un riesgo también de salud. Fíjense toda la situación que había dentro de ese sistema. Por eso el Señor con Cristo quiso cambiar eso. Por eso el Señor quiso mejorar. El Señor no podía establecer una alianza con el resto de familias de la tierra de esta manera. Tenía que hacer una mejor alianza. Tenía que hacer un mejor sistema de sacrificio. Tenía que hacer un mejor sistema sacerdotal. Tenía que hacer un mejor sistema de leyes y de normas. Y no escribirlas en unas tablas de piedra, aunque fuera su dedo. Fíjense que bajo la alianza del monte Sión es el Espíritu de Dios quien escribe en el corazón del creyente, en el momento del bautismo, las leyes de amor de Dios. Que después la descuidemos, después no nos alimentemos y nos desviemos del camino, ya eso es problema de cada uno de nosotros. Pero el momento en que nosotros bautizamos a nuestros niños con el Espíritu Santo, recibimos, ya sabemos, los 4 regalos maravillosos del bautismo católico. El perdón del pecado original, ser hijos de Dios, el Espíritu Santo y revestirnos de Cristo Jesús. Esas son las 4 cosas que recibimos o que reciben los niños católicos cuando los bautizan. Obviamente, el demonio, el Satanás, no le conviene que los niños se bauticen a temprana edad para que él pueda tener poder y dominio sobre ellos. Por eso es que él se inventa la idea de que no hay que bautizar niños, porque a él no le conviene. Niño bautizado, niño que pierde él bajo su poder y bajo su dominio. Entonces vemos cómo el capítulo 29 lo que más resalta es el costo altísimo, altísimo del pecado. Cómo el pecado nos costaba o les costaba al pueblo de Israel una cantidad enorme de animales sacrificados, de kilos de cereal, de kilos de vino, que todos los años, todos los días, en la mañana y en la tarde, en el 7º mes tenían 3 fiestas grandes, como la fiesta de las enramadas que duraban 8 días y cada día debían sacrificar una cantidad enorme de animales. Bueno, como el plan de Dios, del plan del Señor, no era quedarse solamente con el pueblo de Israel, porque la salvación era o venía de los judíos, pero no era solo para los judíos. Lo podemos ver en Génesis capítulo 12, donde el Señor le promete a Abraham que por medio de él serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Por lo tanto, la promesa desde el principio es católica. Desde el principio Dios le establece a Abraham que por medio de él, por medio de una descendencia, por medio de Jesús, que es su descendencia, todas las familias de la tierra serán benditas. ¿Y cuándo son benditas? Por medio de la Iglesia Católica, por medio del cumplimiento
de la alianza del monte Sión, que comienza el domingo de resurrección y termina con la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tiempo de duración. Henry, pero ¿cuándo es la parucía? Ni Cristo sabe, ni ningún ángel del cielo sabe. Eso es autoridad total del Padre. Por eso la doctrina unicitaria de que Cristo es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo es falsa. Falsa, porque entonces Cristo hubiese sido franco y nos hubiera dicho enseguida: yo lo sé, pero no les quiero decir. Pero el mismo Jesús dijo que ni él sabía la hora de la parucía, solo el Padre. Y eso solamente puede ocurrir cuando son personas diferentes. Y el Padre tiene una mayor autoridad sobre el Hijo. Y el Hijo por eso le obedece. Y le obedeció hasta morir en la cruz. Entonces vemos cómo este es el capítulo número 29. Título: el altísimo costo del pecado para la gloria de Dios. Vamos ahora a profundizar este tema. Vamos a ver cómo el costo o el precio del pecado y quién lo pagó. ¿Quién pagó por el pecado de la humanidad? Vamos en primera instancia a ver el origen del pecado y qué procede cuando entró al mundo. Vámonos al libro de Sabiduría. Sabiduría, capítulo 2, versículos del 21 al 24. Es un libro deuterocanónico, de los 7 libros que quitaron los protestantes. Aquí lo tenemos. Dice: error de los malos. Así piensan los malos, pero se equivocan. Su propia maldad los ha vuelto ciegos. No entienden los planes secretos de Dios, ni esperan que una vida santa tenga recompensa. Eso es lo que nos invita el mundo. Vivamos, comamos, seamos promiscuos, hagamos lo que se nos dé la gana. Pensemos lo que se nos dé la gana, que Dios no existe. Y la santidad es una tontería, dicen ellos. No creen que los inocentes recibirán su premio, la vida eterna. En verdad, Dios creó al hombre para que no muriera. Dios nos creó para no morir. Ese es el origen y ese es el diseño original de Dios. El hombre inmortal. Y lo hizo a imagen de su propio ser. Por eso somos seres superiores a los animales. Por eso tenemos una dignidad humana que hay que respetar. Todos debemos respetar la dignidad humana sin distinción de nuestra raza, de nuestro sexo, de nuestra cultura, aún de nuestra religión. Porque tenemos algo que nos hace únicos: la dignidad humana. Por eso no existen razas superiores. Por eso no existe que este es superior a este. No, señor. Eso en la Biblia no existe, porque existe algo que se llama la dignidad humana. Y lo hizo a imagen de su propio ser. Sin embargo, por la envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, y la sufren los que del diablo son. Palabra de Dios. Dios nos creó para ser eternos, para no morir. Pero el diablo, un ser espiritual que había muerto a la presencia de Dios, que había muerto al reino de los cielos, que había sido expulsado del reino de los cielos, quiso que la humanidad también sufriera, que siga sufriendo la muerte espiritual. ¿Y cuál es la muerte espiritual? El estar completamente alejados de la gracia y de la gloria de Dios.
¿Cuál es el objetivo número uno de Satanás? Destruir la humanidad. Satanás es un ser especialmente, tiene tres pilares. Tres pilares tiene nuestra doctrina de fe. La tradición apostólica, las santas escrituras y el magisterio de la iglesia, para que Satanás no pueda destruir nuestra fe. ¿Sí? Ok, entonces, por culpa de Satanás, que engañó a Eva y después a Adán, fue que entró el pecado, y por medio del pecado la muerte. Miren, el primer protestante fue Satanás. Satanás fue el primero que protestó al gobierno de Dios. Luego le siguieron la tercera parte de los ángeles. Luego Satanás hizo que Eva fuera la primera protestante, porque la engañó con la doctrina. Cuando le pregunta a Eva qué era lo que Dios le había ordenado, Eva le expresa la doctrina. De todos los árboles podemos comer, pero el Señor dijo que del árbol de la ciencia del bien y el mal no comamos. Eso es un mandamiento. El único mandamiento que tenía que cumplir Adán era ese. El único mandamiento que tenía que cumplir Adán era ese. Fíjate, estábamos en una alianza entre Dios y Adán y Eva con un solo mandamiento. Pero viene Satanás, el protestante, y dice, no. Lo que pasa es que Dios no quiere. Le da otra interpretación y engaña a Eva. Eva se come el cuento y engaña a Adán. Y los dos pecan y caen. Pero sobre todo Adán, que era el sumo sacerdote de Dios aquí en la tierra. En ese momento, en ese primer día, en ese primer nivel. Y por eso caen. Y a partir de ahí, la muerte y el pecado se extendió por toda la humanidad. Vamos ahora a ver cómo nos explica Jesús, cómo nos quiere explicar el Señor qué era o cuál era el plan para que Dios cambiara la alianza del monte Sinaí por la alianza del monte Sión. Vámonos a el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 46. La parábola de los labradores malvados. Y después la vamos a ir descifrando. Dice, escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a unos, mataron a otros y apedrearon a otro. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores lo trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo, pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia. Matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron, matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo
la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo: ¿nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino. Ojo, Jesús está hablando aquí, no Henry, ni la Iglesia Católica. Jesús mismo está diciendo, por eso les digo que a ustedes, ¿a quién? A los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, a los que representaban al judaísmo en el tiempo de Jesús. ¿Qué les pasará? ¿Qué les pasará? Dice, se les quitará el reino. ¿El reino de qué? De los cielos. Y que se les dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. Ese pueblo es la Iglesia Católica. Es el pueblo que no es pueblo, que vimos el viernes pasado en el capítulo 28 en Deuteronomios 32. ¿Recuerdan? Cuando el Señor furioso los iba a poner a celo porque ellos se habían ido a idolatrar a Balac, a Moloch, a Chemosh y a un poco de dioses paganos, de dioses falsos, que al final era adoración a demonios. Dios iba a cambiarlos por un pueblo que no es pueblo. Esa es la iglesia. La iglesia es un pueblo compuesto de muchísimos pueblos, de las familias de la tierra, ¿sí? Entonces fíjense cómo el Señor les dice explícitamente que el judaísmo iba a ser reemplazado por otro tipo de pueblo, el cristianismo. El cristianismo es la evolución de el judaísmo, el reemplazo del judaísmo. Y quien encara correctamente desde hace 21 siglos el cristianismo tal como debe ser, es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Más nadie. ¿Sí? Fíjense lo que sigue diciendo el Señor. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Lo mismo que sucede en el sueño de Nabucodonosor en el libro de Daniel. ¿Recuerdan la estatua que tenía cabeza de oro, pecho de plata, pectoral de bronce, piernas de hierro y barro, y que era destruida por una piedra que caía de un monte? Bueno, el monte de donde cae la piedra es el monte Sión. La piedra que cae y destruye los reinos y la estatua de Nabucodonosor es el Señor Jesucristo y su iglesia. Fíjense que la Iglesia Católica tiene 21 siglos y no ha sido destruida. Ha pasado la Edad Antigua, la caída del Imperio Romano, ha aguantado toda la Edad Media baja, media y alta, el Renacimiento, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, la Edad Postcontemporánea, la era atómica, la era de la informática, y estamos ahora mismo en la era de la estupidez, según lo que nosotros estamos viendo con esta serie de ideologías estúpidas que lo único que hacen es confundirnos o tratar de destruir nuestra humanidad. ¿Sí? Pero, esta es la piedra que está hablando Jesús. Jesús y la iglesia es esa piedra que se desprende en la visión del sueño del rey Nabucodonosor y de su estatua. Fíjense que dice: los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas de Jesús, de que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo, porque la gente creía que Jesús era un profeta. Palabra del Señor. Aquí hay que decir y explicar que el dueño de la finca es Dios Padre, que la finca es la tierra prometida, que el viñedo es Jerusalén, el cerco es Santísimo,
por medio del propiciatorio, que fue reemplazado en la alianza del monte por el Santísimo, el lugar de la reserva, donde está la hostia consagrada en nuestros santuarios, en nuestros templos, en nuestras catedrales. El propiciatorio fue reemplazado por el lugar santísimo. Ojo a ese dato. Ok. Sabemos que que los labradores enviados por el dueño de la viña fueron los profetas Jeremías, Daniel, Ezequiel, Zacarías, Amós, Oseas, Nehemías, Habacuc, Baruch, etcétera, etcétera. Hasta Malaquías, que lo mataron en la piedra, en el templo lo mataron, ¿verdad? Y sabemos que el Hijo, el dueño, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron con él? Lo sacaron del viñedo. ¿Cómo lo sacaron del viñedo? Lo sacaron de Jerusalén. ¿Dónde lo sacrificaron? En el Gólgota. Supuestamente el Gólgota es el monte Moria, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Por eso nuestro Señor Jesucristo es sacrificado en un altar de madera y lleva puesta una corona de espina como símbolo de ese cordero que se enredó en el, ¿cómo es? Así como Abraham encontró el corderito enredado en una enramada, así nuestro Señor Jesucristo estaba con la corona de espinas. Todos los detalles están bien establecidos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ok, vamos a ver que lo que dice Cristo está en Baruch, que es otro libro deuterocanónico, sacado por los protestantes de la Biblia, de los 73 libros de la Biblia, que es un libro inspirado así como sabiduría. Vámonos a Baruch, capítulo 1, versículos del 10 al 22. El pueblo de Israel estaba en Babilonia, estaban bajo el dominio del rey Nabucodonosor. Vamos a oírlo. Dice: ese dinero lo enviaron junto con el siguiente mensaje. Ellos hicieron una recolecta en Babilonia para mandárselo a Jerusalén. Les enviamos este dinero para que tengan con qué ofrecer holocausto. Fíjense, el costo de los sacrificios. Sacrificios por el pecado e incienso. Preparen ofrendas y ofrézcanlas sobre el altar del Señor nuestro Dios. Hagan oraciones por el rey Nabucodonosor de Babilonia y por su hijo Belsasar, para que ellos vivan en la tierra tantos años como dure el cielo. El Señor nos dará fuerzas e iluminará nuestros ojos para que sigamos viviendo bajo la protección del rey Nabucodonosor y de su hijo Belsasar, y para que sigamos sirviéndole durante mucho tiempo, y así ellos nos tratarán favorablemente. Oren también al Señor nuestro Dios por nosotros, pues hemos pecado contra Él. Por eso, hasta el día de hoy, el Señor no ha apartado de nosotros su ira y su enojo. ¿Sí? Recordemos. Cuando se reúnan en el templo para celebrar la fiesta de las enramadas, la fiesta que estábamos viendo en Números 29, y en otros días oportunos, lean este libro que les enviamos y confiesen sus pecados. Confesión de los pecados de Israel. Digan: al Señor nuestro Dios pertenece la justicia, y nosotros, en cambio, a los habitantes de Judá y de Jerusalén, la viña, ¿verdad? El viñedo y la viña, lo mismo que a nuestros reyes, gobernantes, sacerdotes y profetas, y a nuestros padres, toca ahora la humillación. A Dios la justicia y al pueblo de Israel la humillación. Porque hemos pecado contra el Señor. Le desobedecimos y no le hicimos caso cuando nos ordenaba que viviéramos según las leyes que había puesto delante de nosotros. Desde el día en que el Señor nuestro Dios sacó a nuestros antepasados del país de Egipto,
hasta hoy. Le hemos sido desobedientes y no hemos tenido cuidado de hacer caso a sus órdenes. Por eso nos ha venido tantos males. Y estamos ahora bajo la maldición que el Señor ordenó pronunciar a su siervo Moisés cuando sacó de Egipto a nuestros antepasados, para darnos la tierra en que la leche y la miel corre como el agua. Tampoco hemos hecho caso de lo que el Señor nuestro Dios nos ha dicho en todos los mensajes de los profetas que nos ha enviado. Lo que decía Jesús en la parábola. ¿Recuerdan? El dueño de la viña ha mandado a sus obreros y los han maltratado. Cada uno ha seguido las malas inclinaciones de su corazón. Lo que estamos haciendo ahora mismo en la actualidad. Si tú te crees perro, eres perro. Si tú siendo hombre te crees mujer, eres mujer. Si tú siendo mujer te crees hombre, pues sé hombre. O sea, sé lo que tú quieras o lo que a ti te dé la gana hacer. Aunque las evidencias biológicas, intelectuales, emocionales vayan en contra de eso de que tú estás queriendo hacer. Miren la locura en la que vivimos hoy en día. Hemos dado culto a dioses extraños y hemos hecho cosas que son malas a los ojos del Señor nuestro Dios. Palabra de Dios. Entonces la parábola de nuestro Señor Jesucristo está basado en hechos reales. Aquí en Barú se nos está diciendo y se nos está reconociendo, ellos mismos están reconociendo sus pecados, sus malas inclinaciones y el maltrato que le han dado a Dios desde que salieron de Egipto, no cumpliendo las leyes, adorando a dioses extraños y haciendo lo que se les da la gana. Por eso Dios al final los termina aborreciendo, no del todo. Recordemos que Jesús es judío, recordemos que María es judía, recordemos que los apóstoles son judíos, que Pablo es judío. ¿Sí? Entonces, y algún día ellos, el remanente de ellos que Dios haya separado de corazón, aceptarán a Jesús y entrarán también en el reposo de la alianza del monte Sión. Ok. Ahora vamos a ver qué nos dice Isaías. Ahora vamos a ver qué iban a hacer con el hijo. Ya nos están diciendo lo que habían hecho con los labradores, con los encargados, los enviados por parte del dueño de la viña. Ahora vamos a ver qué iban a hacer con el hijo, con el hijo del dueño de la viña. Vámonos a Isaías, capítulo 53, versículos del 1 al 12. Solamente vamos a escuchar qué iban a hacer con el hijo del dueño de la viña. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como una planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. Recordemos que Israel está sobre algo árido, bastante árido, ¿verdad? Pero también está hablando del corazón seco de la nación de Israel. No tenía belleza ni esplendor. Jesús no era hermoso ni era impactante como un emperador ni como un conquistador. No era un David en su gloria. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, al ver el sufrimiento de su pueblo y a cargarlo sobre sí. Liberó endemoniados, curó de los oprimidos, vio la desesperación de las mujeres. Fíjense, por eso el Señor dice, era un hombre acostumbrado al sufrimiento. Y después lo cargó en la pasión sobre sí mismo. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado,
pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, la rebeldía de Adán y de todos los de ahí que pecamos. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por eso el día de la resurrección Jesús le dice a los apóstoles: la paz os doy. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero. Y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Todos se perdieron. El único que se quedó medio ahí fue San Juan, que fue a buscar a la Virgen María. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Esto va conectado con la siguiente cita. ¿Sí? Con las siguientes citas que vamos a ver. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Escuchen bien esa sentencia. Lo sepultaron con gente perversa, con ladrones al lado y lado. Aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. Eso lo dice San Dimas cuando le está pidiendo perdón a Jesús en la cruz. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Y puesto que él se entregó en sacrificio por el pecado, ese que había entrado por la envidia de Satanás, tendrá larga vida. Resucita y vive eternamente. Y llegará a ver a sus descendientes, o sea, nosotros somos los descendientes de Jesús. Por medio de él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, a todos los bautizados en su nombre, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Eso es lo que hizo Jesucristo. Reemplazó el sistema de sacrificios de la alianza mosaica para establecer la Eucaristía. La Eucaristía es el sacrificio de Cristo que todos los días ofrecemos a Dios Padre. Y es el único sacrificio de olor agradable a Dios. Es el mejor y el único. No tiene reemplazo ni tiene comparación la Eucaristía. El que quiere adorar a Dios en espíritu y en verdad tiene que celebrar la Santa Eucaristía. Sí, Señor. Vámonos ahora a qué nos dice el Evangelio de San Mateo, versículo 20, del 17 al 19. Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Ahora volvemos al tiempo de Jesús. Eso fue Isaías. Hace 600 años Isaías profetizó el destino de Cristo. Vamos a ver qué dice Cristo de su propio destino. Dice: Jesús, yendo ya de camino a Jerusalén, a la viña, llamó aparte a sus 12 discípulos y les dijo. Los 12 discípulos es la iglesia, es el pueblo que no es pueblo. Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Adán, va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, o sea, al judaísmo, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros, o sea, a los paganos, a los romanos, para que se burlen de él. De Jesús se burlaron. Lo golpearon con la caña en la cabeza y lo crucifiquen. Jesús está diciendo aquí explícitamente qué van a hacer con él.
pero al tercer día resucitará. Muere viernes, reposa el sábado, el sabbat, y resucita el domingo. La Biblia no dice 72 horas, dice al tercer día. Muere viernes, descansa el sábado, resucita el domingo. 3 días diferentes. La Biblia no dice 72 horas, dice al tercer día. Muero viernes, reposo el sábado para cumplir toda la ley mosaica y matarla ahí. Ya la ley mosaica, los 10 mandamientos de piedra, el sábado y toda la liturgia de Moisés, de Aarón y de los sacrificios del capítulo 29 de Números desaparece y va a ser reemplazada por la Eucaristía, por la fracción del pan. Palabra del Señor. Ahora vamos a ver cómo se cumple una parte de Isaías 53 en las palabras del sumo sacerdote del judaísmo. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos del 49 al 51. Dice: pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por la nación judía y no que toda la nación sea destruida. Ojo, miren el pensamiento de Caifás. Voy a repetirlo. Ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que es mejor para ustedes, los judíos, que muera un solo hombre por el pueblo, o sea, Cristo, y no que toda la nación sea destruida. Ese era el pensamiento de Caifás. ¿Sí? Es mejor que muera Cristo, que muera Jesús, y no que sea destruida toda la nación de Israel. Pero Caifás no dijo esto por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, dijo proféticamente que Jesús iba a morir por la nación judía. Y no solamente por esta nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Eso incluía a los paganos, a los romanos, a los griegos y a todas las demás familias de la tierra. Fíjense cómo San Juan nos explica aquí cómo el Señor cumple la promesa que le hace a Abraham en Génesis capítulo 2. Palabra del Señor. Para terminar, para no darle ya más rienda suelta, vámonos a qué nos explica San Pablo en Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. Cómo Jesús arregla la embarrada de Adán. Cómo por medio de la embarrada y la desobediencia de Adán, el pecado entró al mundo y con el pecado la muerte, pero por medio de Cristo entró la gracia y con la gracia la vida eterna. Dice: así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, lo que quería Satanás. Así que la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandamiento, que lo dijimos al principio, como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. Fue figura. Por eso Jesús siempre dice el Hijo del Hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado. Pues por el delito de un solo hombre muchos murieron. Pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo,
es mucho mayor y en bien de muchos. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, que es la gracia. Pues por un solo pecado vino la condenación. Pero el don de Dios, a partir de muchos pecados, hace justos a los hombres. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios, en su gran bondad y gratuitamente, hace justos, justo es santos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida eterna, o tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. La ley se añadió para que aumentara el pecado, como dicen los adventistas. La ley nos enseña el pecado. Pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Y así como el pecado reinó trayendo la muerte, que era lo que quería Satanás, así también la bondad de Dios reinó, haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esa es la doctrina católica. Jesucristo es nuestro mediador, sumo sacerdote y salvador. Él nos abrió el camino al cielo, pero somos nosotros los únicos que desde el bautismo hasta el día de nuestra muerte decidimos si corremos la carrera y hacemos lo necesario para poder recibir la corona que dice San Pablo que él no va a perder por estar pensando en otras cosas, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.